murmullo en la sala se sentía más pesado que el aire acondicionado estropeado, asfixiando cada respiración de Mateo. Tenía 17 años, los ojos de un ciervo acorralado, pero una columna vertebral de acero que nadie en esa sala parecía percibir. La piel morena, el cabello oscuro y lacio que le caía sobre la frente, y el silencio obstinado con el que se había mantenido, eran, para muchos, pruebas suficientes. El juez, una figura imponente con canas peinadas con precisión y un ceño fruncido permanente, se inclinó ligeramente sobre su estrado. Su voz, grave y resonante, cortó el aire ya denso. «Joven Ramírez», dijo, cada sílaba cargada de una autoridad innegable. «Los hechos presentados aquí indican una clara violación de la ley. Su presencia, sus antecedentes, todo apunta a un estatus irregular». Mateo sintió un nudo en el estómago, pero su mirada se mantuvo fija, sin parpadear. Había escuchado esas palabras antes, en susurros, en noticieros, en la forma en que ciertas miradas se posaban sobre él. La declaración del juez no era una pregunta, sino una condena anticipada, un eco de la narrativa que había perseguido a su familia durante años. Era la historia que el sistema quería contar de él, la del extranjero, el que no pertenece. Pero Mateo conocía otra historia, una escrita con sudor y sacrificio, una verdad que estaba a punto de desvelar, no por desafío, sino por la imperiosa necesidad de reivindicación. La sala, a pesar de su solemnidad, zumbaba con una tensión palpable, como si el propio aire anticipara una confrontación más profunda que la mera cuestión legal. Mateo era el centro de esa tormenta, un punto de quietud en medio del torbellino de prejuicios y suposiciones. Sección 1. 347 palabras. El joven Mateo Ramírez no era un desconocido para la adversidad. Desde pequeño, había aprendido a navegar por los matices de una sociedad que lo veía con recelo. Su abuela siempre decía que sus raíces eran más profundas que las fronteras arbitrarias, que la tierra de sus ancestros fluía en su sangre con la misma constancia que el río Grande. Ahora, sentado en esa silla dura, con el eco de la sentencia del juez en sus oídos, esa sabiduría ancestral se manifestaba como una fortaleza silenciosa. Recordaba las mañanas frías, el olor a café y tortillas, las manos trabajadoras de su padre que nunca descansaban. Había una dignidad innata en su gente, una resiliencia que se forjaba en el crisol de la lucha diaria, una dignidad que el juez parecía pasar por alto con cada palabra. El abogado de oficio, un hombre joven y visiblemente incómodo, tosió y ajustó sus gafas. «Su señoría», comenzó, su voz apenas un murmullo. «El señor Ramírez ha cooperado plenamente. No hay antecedentes penales». El juez desestimó la interrupción con un gesto impaciente. Sus ojos fríos y calculadores se posaron de nuevo en Mateo. «Cooperación no altera los hechos, señor abogado. La cuestión no es su conducta actual, sino su fundamento aquí. Estamos hablando de legalidad, no de moralidad». Mateo sintió una punzada, la misma punzada que experimentaba cada vez que alguien intentaba separar esos dos conceptos. Para él, para su familia, la moralidad de su existencia aquí era incuestionable, una verdad grabada en cada amanecer y cada atardecer trabajando para construir algo. Sección 2. 345 palabras. «¿Tiene algo que decir, joven Ramírez?», preguntó el juez, su voz carente de genuina curiosidad, más bien una formalidad vacía. Mateo respiró hondo. El aire de la sala pesaba como plomo en sus pulmones. «Sí, señoría», respondió, su voz sorprendentemente clara y firme, una voz que no esperaba el juez. «Pero no se trata de lo que hice o no hice. Se trata de quién soy». El fiscal, sentado en su mesa, esbozó una sonrisa cínica, una mueca que decía, «Más de lo mismo, otra excusa». La abogada de la acusación se arregló el flequillo, visiblemente aburrida por lo que consideraba un soliloquio predecible de súplicas. El juez se reclinó en su silla, cruzando los brazos, su postura indicando que su paciencia era limitada. «Joven, este no es un foro para divagaciones existenciales. Aquí se tratan hechos y leyes.
La ley es clara respecto a su estatus migratorio. La frase, su estatus migratorio, resonó en la sala, un eco de miles de conversaciones, debates y titulares de noticias. Para Mateo, era el intento del sistema de reducirlo a una etiqueta, de despojarlo de su humanidad y de su historia. Sus ojos se movieron lentamente por la sala, observando las caras impávidas, los gestos de desinterés. Sabía que sus palabras debían ser precisas, no para apelar a la lástima, sino para perforar el velo de la ignorancia y el prejuicio. La tensión en sus hombros era inmensa, pero su determinación crecía con cada segundo de silencio. Sección 3. 340 palabras. El fiscal se levantó, su voz enérgica y confiada, desgranando una serie de hechos que, para él, construían un caso irrefutable. Señoría, el expediente de este joven, el señor Mateo Ramírez, indica que sus padres ingresaron al país sin la debida documentación hace más de 2 décadas. Él mismo nació en territorio mexicano, según los documentos que hemos podido verificar. Esto lo convierte inequívocamente en un ciudadano de otro país, sin derechos de residencia en este. Mientras el fiscal hablaba, las palabras se sentían como piedras lanzadas contra Mateo. Territorio mexicano, sin derechos de residencia, ciudadano de otro país. Eran frases diseñadas para deshumanizar, para borrar la complejidad de una vida, de una familia que había luchado con cada fibra de su ser para construir un hogar, para contribuir. Mateo cerró los ojos por un instante. Recordó el olor de la tierra mojada después de una lluvia, los cuentos de su abuela sobre el desierto, la promesa de su padre de un futuro mejor, no solo para él, sino para sus hermanos. Siempre les dijo que el trabajo honesto y la integridad eran su verdadera moneda, su pasaporte. Esos hechos presentados por el fiscal eran una cáscara vacía, desprovista del alma, del sacrificio, de la esperanza que había impulsado a su familia. Su existencia era la prueba viva de una recontextualización forzada, una historia que el sistema se empeñaba en contar a su conveniencia. El eco de ciudadano de otro país era un golpe directo a su identidad más profunda. Sección 4. 348 palabras. Señoría, interrumpió Mateo, su voz sorprendiendo incluso a su propio abogado, quien lo miró con los ojos muy abiertos. El juez frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción de un acusado. Joven, le he dicho que este no es un espacio para interrupciones. Con todo respeto, señoría, continuó Mateo, su mirada fija en el juez. El fiscal ha presentado una parte de la verdad, una verdad conveniente para el caso. Pero hay omisiones, grandes omisiones. El juez dudó, luego se inclinó. Proceda, pero sea conciso. El fiscal afirma que nací en México, dijo Mateo, su voz aún controlada pero con una nueva autoridad. Eso es cierto, señoría. Nací en Mexicali, pero no nací sin derechos de residencia aquí, como él lo puso. Mi madre, antes de mi nacimiento, había solicitado y recibido una visa de trabajo agrícola. Era parte de un programa temporal. Mi padre también. Cruzaron la frontera legalmente, con permisos. Estaban aquí legalmente cuando mi madre quedó embarazada. Un murmullo recorrió la sala. La información era tan inesperada que rompió el ritmo monótono de la audiencia. El juez levantó una ceja, su expresión inescrutable. El fiscal, visiblemente incómodo, comenzó a hojear sus papeles, buscando alguna anotación que desmintiera la afirmación. Mateo había presentado la primera capa de su identidad, una que no encajaba en la narrativa simplista que el sistema había construido para él. Era una subversión sutil, pero potente. Una primera grieta en la armadura del prejuicio. Sección 5. 349 palabras. El fiscal, visiblemente agitado, se levantó de nuevo. Señoría, si bien es cierto que hubo un programa de visas para trabajadores agrícolas, eso fue hace más de 20 años. La validez de esas visas terminó, y la familia del joven Ramírez permaneció aquí de forma ilegal después de eso. Su argumento es irrelevante para su estatus actual. Mateo sintió la familiar ola de frustración. Era la misma retórica,
La misma forma de desestimar el contexto, el esfuerzo, la humanidad. Cerró los ojos por un instante y la imagen de su padre apareció en su mente, sudando bajo el sol abrasador, con las manos agrietadas por el trabajo en los campos. «No es irrelevante, señoría», respondió Mateo, su voz ahora cargada de una emoción apenas contenida. «Mi padre trabajó por 20 años en este país, en los campos que alimentan a este país. Mis padres pagaron impuestos, contribuyeron a sus comunidades. No fueron una carga, nunca. Y después de que sus visas caducaron, lucharon. Intentaron una y otra vez regularizar su situación. Cada formulario, cada abogado, cada promesa vacía, todo mientras trabajaban de sol a sol. Un día, recuerdo a mi padre sentado en la mesa de la cocina, la cara hundida en las manos. Dijo que un hombre le había prometido ayuda, pero lo estafó. Perdimos todos nuestros ahorros. No fue por elección, señoría, que se quedaron. Fue por una promesa incumplida, por un sistema que los hizo invisibles. Sección 6, 348 palabras. La sala se había sumido en un silencio tenso, cada mirada fija en Mateo. El juez, con su rostro impávido, lo escudriñaba. La abogada de la acusación, por primera vez, no parecía aburrida, sino ligeramente inquieta. El fiscal, por su parte, se movía incómodo. La atmósfera era espesa con la ira contenida de Mateo, una ira que no se manifestaba en gritos, sino en la calma profunda de su mirada, en la firmeza de su postura. «Joven, entiendo su historia personal», dijo el juez, su tono ligeramente más suave, pero aún teñido de un dejo de impaciencia. «Pero la ley es la ley, y el hecho es que, a pesar de sus intentos, sus padres no lograron regularizar su situación, y usted, por su lugar de nacimiento, está sujeto a las leyes de inmigración». Era la misma pared, la misma justificación institucional que convertía la vida de las personas en un mero tecnicismo. Mateo sintió un escalofrío. La presión del sistema era un abrazo frío y constante, diseñado para asfixiar la esperanza. Pero había llegado demasiado lejos para ceder. Había un momento en la vida de cada hombre, le había enseñado su padre, en que uno debía ponerse de pie, incluso si las piernas le temblaban. Mateo se enderezó, la tensión en su cuello evidente, sus puños apretados bajo la mesa, pero su rostro permaneció sereno, su mirada desafiante en su quietud. Las palabras del juez, aunque vestidas de compasión, solo servían para reafirmar la hipocresía que Mateo estaba a punto de desenmascarar. Sección 7, 349 palabras. El juez golpeó suavemente el mazo contra el estrado. «Joven Ramírez», dijo, su voz retomando su tono autoritario, «he escuchado su versión de los hechos, su historia. Pero al final del día, los hechos son que usted se encuentra aquí sin un estatus legal verificable. La ley es clara, y mi deber es aplicarla. Por lo tanto, debo concluir que usted es un extranjero en este país y, por consiguiente, sujeto a las leyes de deportación». La palabra deportación resonó en el aire, un eco final de la sentencia que todos esperaban. La abogada de la defensa palideció, y el fiscal asintió con un gesto de suficiencia. Para Mateo, esa declaración no era solo un veredicto, era una negación de su existencia, de su identidad, de los sacrificios de su familia, de cada sueño que había tejido bajo el cielo de este país. En ese instante, algo se quebró dentro de él, pero no fue su espíritu. Fue la última gota de su paciencia. Las palabras del juez, un extranjero en este país, encendieron una llama de furia contenida, una determinación inquebrantable. Era el punto de no retorno. Mateo respiró hondo. Su pecho se expandió ligeramente. Era ahora o nunca. El silencio de la sala lo esperaba. El público, el juez, todos daban por sentado el final de esta historia. Pero la historia de Mateo apenas comenzaba, y el giro que estaba a punto de dar subvertiría cada expectativa, cada prejuicio. Sección 8, 346 palabras. «Con todo el respeto, señoría», dijo Mateo, su voz de nuevo,
cortando el aire, esta vez con una autoridad inesperada que hizo que el juez levantara la cabeza. Usted se equivoca. No soy un extranjero aquí, y usted no tiene la autoridad para deportarme. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El fiscal, el abogado de oficio, incluso el alguacil, se quedaron inmóviles, la incredulidad grabada en sus rostros. El juez lo miró con una mezcla de sorpresa y exasperación. «¿Cómo se atreve, joven?», espetó, su rostro enrojecido. «Está desafiando la autoridad de esta corte». «No, señoría», respondió Mateo, su voz firme, cada palabra un clavo en el ataúd de la narrativa impuesta. «Estoy corrigiendo un error fundamental. Usted basó su juicio en el hecho de que nací en Mexicali. Eso es cierto, pero lo que usted no ha investigado, lo que el fiscal ha ignorado, es la verdad completa de ese día». Mateo hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Mi madre viajó a Mexicali ese día, sí, pero no fue para dar a luz en México. Fue para cruzar la frontera de regreso a los Estados Unidos, porque ya estaba en labor de parto. Su visa había expirado, sí, pero esa no era la razón de su urgencia. Ella lo hizo porque mi padre, un soldado estadounidense desplegado en Afganistán en ese momento, estaba herido de gravedad. Ella quería que yo naciera en la tierra de mi padre, la tierra por la que él luchaba. Nací en el cruce fronterizo de Caléxico, señoría, en el lado estadounidense». El impacto de sus palabras fue físico. La mandíbula del juez cayó. Un murmullo explosivo se extendió por la sala. El fiscal, con los ojos muy abiertos, parecía haber visto un fantasma. Sección 9. 349 palabras. El juez se reclinó en su silla. El color había abandonado su rostro. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora reflejaban una mezcla de asombro y profunda vergüenza. El silencio que siguió a la revelación de Mateo fue más ensordecedor que cualquier grito, un testimonio mudo del cambio tectónico que acababa de ocurrir en la sala. La inversión de las dinámicas de poder fue completa. El joven ilegal se había convertido, en un instante, en el hijo de un héroe de guerra, un ciudadano por derecho de nacimiento, su historia recontextualizada de la manera más irónica y potente posible. Yo no tenía esta información», tartamudeó el fiscal, su voz débil. «No fue proporcionada en el expediente inicial. No fue buscada», replicó Mateo, su voz tranquila ahora, pero resonando con la vindicación que había acumulado durante años. Era más fácil asumir, era más fácil etiquetar, era más fácil ver un rostro moreno y decidir su destino sin mirar más allá. Mateo miró al juez, no con triunfo, sino con una serena compasión. «Mi padre, el sargento Daniel Ramírez, sirvió a este país con honor. Estuvo a punto de morir por este país. Y yo, su hijo, nací en su suelo. Soy tan estadounidense como cualquiera en esta sala. Y tengo las pruebas, señoría. El informe de nacimiento, el historial militar de mi padre, su condecoración púrpura. Todo estaba en la mochila que la patrulla fronteriza confiscó a mi madre en el cruce. Nunca la revisaron a fondo. Solo vieron lo que querían ver. La crítica sistémica implícita era ensordecedora, y el juez, con la cabeza baja, no tuvo más remedio que escucharla. Sección 10. 349 palabras.